Buenos días amigos, ¿cómo están? Bueno, volvemos a encontrarnos en un nuevo video que intenta que sea informativo y de utilidad para todos ustedes. En el día de hoy decidí tocar un tema y derribar algunos mitos sobre la marihuana. La marihuana, lo que nosotros llamamos marihuana, eh, es una planta llamada cannabis sativa que se produce desde el año 2700 antes de Cristo en China y en la India eh, por civilizaciones que la utilizaban como este, para ritos de dioses, etcétera. Pero bueno, vamos a lo que es la actualidad y el consumo de cannabis sativa o marihuana en nuestros días, ¿no? Existe varios mitos o creencias que no son reales y que me gustaría entonces aclararlos en este video simplemente como forma de información, ¿no? Este, Está claro que no estamos hablando frente a, a una droga tan peligrosa como pueden ser otras, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero el hecho de que porque sea una planta natural eh, no genere daños y no genere adicción es completamente falso. Eh, Cuando una persona fuma marihuana, eh, el principio activo que actúa directamente sobre el cerebro es el THC, delta 9 THC, ¿tá? Que es el tetrohidrocannabinol, que actúa directamente sobre la glándula pineal, promotora de la liberación de dopamina. Ya lo hemos explicado en otros videos, a través de los neurotransmisores se comunican las células con los receptores de la otra célula y de ahí se genera la comunicación entre ellas, ¿no? Cuando nosotros hacemos actividades placenteras, deporte, relaciones sexuales, comer, etcétera, lo que se genera es dopamina de forma natural, es lo que nos da la sensación de placer, de bienestar. Cuando nosotros externamente suministramos sustancias que promueven la sobreestimulación de esa dopamina, como en el caso de la marihuana, eh, se producen cambios de patrones de conducta y de sensaciones que son notorios, ¿no? En el consumo básicamente de marihuana se produce desorientación, pérdida de memoria, sentimiento de relajación. eh, Luego vienen sensaciones de mayor apetito, generalmente eh, ganas de consumir dulces, ¿no? Y inductor al sueño. Pero, ¿qué pasa realmente cuando todo esto está sucediendo? Porque una cosa es lo que uno siente o la sensación que tiene y otra cosa es lo que realmente está sucediendo en nuestro cerebro. Este, el THC, el tetrohidrocannabinol, depende mucho de la concentración que tenga esa,
cannabisativa, ¿no? Que es la flor la que la contiene y es la que se consume. Eh, Hace muchos años la concentración de THC en la flor de cannabis sativa era de un 5 o 10% este, de concentración, que es, por ejemplo, la concentración que tiene la marihuana en Uruguay legal, este, que ya hablaremos sobre ese tema, eh, pero que difiere mucho en cuanto a cuando se autoproduce, ¿no? Cuando, cuando se planta en las casas o en distintos lugares, donde también está reglamentado el hecho de en Uruguay la legalización de, 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 del autocultivo, ¿no? En esos casos es muy difícil calcular el porcentaje de THC que tenga la planta, porque hay distintos tipos de semillas y distintos tipos eh, de cannabis sativa. Hay más de 300 especies. Entonces, la concentración de THC en la flor del cannabis sativa es muy difícil de poderlo eh, regular, porque si bien está reglamentado por el IRCA que no puede tener mayor concentración de que el 20%, en realidad no existe ningún tipo de control a la hora de verificar eso, ese porcentaje de concentración de THC en el autocultivo en Uruguay. Entonces de eso depende mucho las consecuencias que pueda traer en nuestro organismo y principalmente en las dificultades que podamos tener mentales, ¿no? Eh, eh, el consumo de marihuana, obviamente, como todas las drogas, actúan directamente sobre el lóbulo prefrontal del cerebro, en donde están todas las capacidades de, de la memoria, del aprendizaje, de la toma de decisiones, del juicio, de los valores. Además de que, como les decía antes, la marihuana genera un trastorno en cuanto al tiempo que ha pasado, a la, a la real visión de lo que está pasando. Muchas veces se habla de que estimula la creatividad y el ser un poco más libre, pero eso es totalmente falso también. Al contrario, lo limita bastante. O sea que cuando muchos artistas, por ejemplo, aducen que el consumo de marihuana estimula o de alguna manera los lleva a un nivel de, de creatividad, es completamente falso. Simplemente eso se debe a, bueno, a cualidades personales, pero no al consumo de marihuana. Es más, el consumo de marihuana trae muy relacionado el consumo crónico, ¿no? La desmotivación, la apatía, se empiezan a fragmentar lo que son las relaciones interpersonales, familiares,
la apatía en lo que puede ser sus actividades laborales, este, aumenta la frecuencia cardíaca, eh, eso apareja taquicardia y vasodilatación, o sea que también hay riesgos de infarto del miocardio para algunas personas que puedan estar predispuestas a eso. Y bueno, afecta también lo que es la atención y la alteración motora, lo que eso hace peligroso, por ejemplo, el manejo de vehículos o exponerse a situaciones de riesgo, porque tenemos alterada la percepción, ¿no?, de la realidad. Muchas personas, como en todos los casos, siempre hay más predisposición que otras a generar enfermedades mentales por el consumo de cualquier droga, y en este caso no es la excepción, como trastornos bipolar, psicosis, esquizofrenia, depresión, ansiedad, falta de motivación, falta de memoria, descoordinación, desorientación, ¿no? Como les decía hoy. Es una droga que se dice que no genera adicción, totalmente falso, sí genera adicción. El consumo de THC que genera adicción y por lo tanto también genera tolerancia, que es la necesidad del consumo aumentado en relación al tiempo para lograr el mismo efecto, aunque sabemos que tampoco nunca es el mismo, siempre va disminuyendo. Por eso es que la liberación de dopamina va bajando y es por eso que se pueden ver afectadas, lo que les decía recién, las posibilidades de enfermedades mentales. Por lo tanto, también existe el síndrome de abstinencia. Como el consumo de marihuana no solamente actúa sobre el cerebro, sino que también se deposita en el tejido adiposo, el efecto, por ejemplo, que pueda tener en el cerebro no va a pasar de las 2 horas, pero sí va a mantenerse en el organismo depositado en el tejido adiposo durante 3 o 4 semanas. Por eso, si una persona se expone a un examen de antidoping 2 semanas después de haber consumido marihuana, le va a dar positivo. Entonces ese mismo organismo que tiene depositado en el tejido adiposo THC va liberando de a poco hacia el cerebro bajas dosis de THC, por lo tanto hace que no sea tan visible el síndrome de abstinencia. Pero de cualquier manera el síndrome de abstinencia existe. Se genera básicamente como en cualquier droga, con ansiedad, con irritabilidad, y con la única solución que nosotros vemos cuando estamos inmersos en un consumo adictivo de cualquier droga, que el alivio estaría en volver a repetir el consumo. Bueno, espero haber sido claro en este aspecto. Habría mucho que hablar, y más que nada desde aquí, desde el Uruguay, donde el consumo de marihuana se despenalizó y se regularizó, y en realidad fue con fines de que las personas no tuvieran que conseguirlo en lugares peligrosos, y de combatir el narcotráfico, pero lejos estuvo
de que bajara el consumo, porque si ese fue el motivo, fue un fracaso rotundo, porque el consumo de marihuana desde que se despenalizó ahora no solamente no se mantuvo, sino que aumentó. Bueno, como siempre les digo, suscríbanse al canal para recibir siempre la información. Denme un me gusta si es que así les parece. Hagan comentarios, preguntas. Y bueno, desde aquí siempre desde el Centro de lo Mejor está por venir, disponibles para cualquier consulta que quieran hacer o tratamiento que quieran disponer de él. Por los teléfonos 092-028-631 o el 4372-5270, información que queda debajo de este video. Muchas gracias y que tengan un precioso día.